¿Qué tal, caravaneros y caravaneras? Bienvenidos a un vídeo más del canal Viajar en Caravana. Como veis, hoy estoy dentro de mi caravana, este fin de semana estoy castigado. No he podido salir con la caravana. Pero bueno, ya hacía tiempo que tenía ganas de hacer un vídeo sobre la tarjeta AXI. Sois muchos los que habéis planteado dudas en redes sociales sobre esta tarjeta, pues que dónde se compra, cuánto cuesta, si compensa comprarla, dónde se puede usar, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye. Bueno, voy a intentar solucionar todas estas dudas en este vídeo. ¡Vámonos! Bueno, la primera pregunta es ¿qué es la tarjeta AXI? Bueno, la tarjeta AXI realmente es esto. Es una guía, bueno, en realidad son dos porque vienen en varios idiomas, pero bueno, nosotros vamos a usar solo una, que es la que viene en castellano. En esta guía van a venir camping de toda Europa, en total vienen como unos 3000, de España vienen unos 280 que están acogidos a esta oferta, ¿vale? Lo importante viene aquí, que es esto. Esta es la tarjeta AXI. Con esta tarjeta vamos a poder ir a estos camping y nos van a hacer una oferta como una especie de tarifa plana, que son estos precios. Puede ir desde 12, 14, 16, 18 o hasta 20 euros. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo funciona? Bueno, pues nosotros cuando llegamos a uno de estos camping con nuestra tarjeta, ¿vale? Cada camping nos va a indicar que tiene una tarifa. Esa tarifa va a incluir una parcela, una noche, un elemento de acampada, que puede ser tienda, caravana, autocaravana, camper, un coche, en el caso de la autocaravana no, porque ya va incluido, 2 personas, un perro, toma de agua, toma eléctrica, y nos va a permitir utilizar todas las instalaciones como si hubiéramos pagado el camping normalmente. Bueno, otra pregunta es ¿cuándo se puede utilizar la guía AXI? Bueno, la guía AXI tiene una validez de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Lo que pasa es que cada camping va a especificarnos qué temporada es en la que aceptan la tarjeta AXI. Eso siempre va a estar descrito en la guía, tanto en papel como en la web. Luego, el horario de entrada y de salida pues es el mismo de todos los campings, es entrada y salida a las 12 de la mañana. Como siempre, pues si quieres salir más tarde te toca negociar con el dueño del camping. Pues a lo mejor te cobra mediodía, o a lo mejor no te lo permite y te hace pagar un día entero más. Eso ya depende de lo que negocies tú con el dueño del camping. Pero aquí está descrito desde las 11, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué camping están adscritos a esta oferta? Bueno, lo más fácil es o lo miras en el libro o nos vamos al ordenador. En la página web, ¿vale? Vamos a ver concretamente España, que tiene, pues por ejemplo, este mapa. Pinchas uno, pues vamos a buscar uno de Castilla-La Mancha, uno que he visitado hace poco. Pinchamos aquí otra vez y nos salen los dos camping que hay en Castilla-La Mancha. Uno es el camping complejo de Dreams, que ese no le conozco todavía, y este, el camping Mirador de Cabañeros, que ese sí le conozco. Ya solo abriendo esta ventana, aquí nos dice que vale 20 euros, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar en este camping. Aquí nos explica pues toda la descripción del camping, nos enseña algunas fotos del camping. Seguimos bajando y aquí viene lo importante, que es el periodo en el que aceptan la tarjeta. Aquí, por ejemplo, nos dicen que este camping está cerrado hasta el 28 de febrero. A partir del 28 de febrero ya abren, ¿vale? Ya está sombreado en azulito y aceptan la tarjeta AXI. A partir del 12 de abril hasta el 4 de mayo no la aceptan, que suele coincidir pues con periodos de Semana Santa. Aquí vemos que también entre el 30
de mayo y el 1 de junio tampoco la aceptan, que será algún puente o ahora mismo de memoria no me lo sé. Y luego ya vemos pues que a partir del 15 de julio hasta el 31 de agosto pues no la aceptan, que sería la temporada alta. Y luego ya pues volvemos a ver el resto del año. Aquí vemos otro puente que no lo cogen, otro puente que no lo cogen. O sea que esto está, pues eso, para usarlo sobre todo en temporada baja. Siguiente pregunta. ¿Dónde podemos comprar la tarjeta AXI y cuánto cuesta? Bueno, la tarjeta AXI se puede vender en varios sitios. En su página web, que la tenemos aquí. ¿Vale? Aquí vemos varias opciones. Una que es la tarjeta AXI normal y corriente a un precio de 16,95. Otra que es la tarjeta AXI con la app. La app, bueno, yo la cogí un día, pero vamos, con la página web te manejas bastante bien. O sea que yo pues no la utilizo. Luego, esta es la opción que yo tengo, que es la suscripción. La suscripción es que todos los años automáticamente te envían y te cobran la guía AXI. Te sale un poquito más barata, que son 12,95 cada año, y la ventaja que tienes además es que la tarjeta te la mandan antes, como el 20 de diciembre o así más o menos ya te llega a casa la tarjeta. Y luego también tienes la opción de suscripción junto con la app. ¿Dónde se puede comprar? Pues en esta página. Luego también, pues como siempre, en Amazon venden de todo. Vamos a meternos en Amazon. En Amazon también la tienen. Tienen la tarjeta AXI por 17,13, ¿vale? La de este año. Cuando entréis en Amazon tenéis que tener cuidado de que os vendan la de este año, ¿vale? Y que vengan todos los idiomas, porque hay algunas versiones que solo vienen en alemán y puede que no te enteres de nada, o a lo mejor pues no te importa, porque como luego lo único que usas es la tarjetita y lo puedes ver en la web, pues a lo mejor no te importa. Más sitios donde se puede comprar, pues como siempre en vuestras tiendas habituales de repuestos de Caravaning, pues ahí suelen tener la tarjeta. Los camping que están adscritos a AXI, pues también tienen la guía en venta. Seguimos. Bueno, antes os he dicho que con esta tarifa entraba la parcela, el elemento de acampada, el agua, la luz y 2 personas. Bueno, ¿qué pasa si vamos más de 2 personas? Lo que se hace es irte a la tarifa normal del camping y pagar los que vengan de más. Normalmente lo que se hace es, como los niños suelen ser más baratos, pues entran 2 adultos y luego los niños se pagan con la tarifa que te indique el camping. Otra pregunta es la del perro. El perro está incluido, pero solo en los camping que acepten perros. Lógicamente, si un camping no acepta perros, porque tú llegues con la AXI, pues no te lo van a coger. Así que mira siempre si el camping acepta perros o no los acepta. Otra pregunta es, ¿qué parcelas dentro del camping son para la AXI? Bueno, muchos camping ya sabéis que tienen diferentes tipos de parcelas, unas son más grandes, otras son más pequeñas, pues normalmente las parcelas que dejan para AXI son las más pequeñas, lógicamente. ¿Qué puede pasar? Pues que hay veces que hay gente que ha llegado al camping y le han dicho que no hay parcelas libres. Eso es porque las parcelas que ellos tienen de baja categoría, que son las AXI, están todas ocupadas. Y claro, la gente ve que en las otras parcelas hay espacio. Pues nada, cada camping tiene reservadas unas parcelas para AXI y no te va a dejar normalmente en una parcela más grande a precio de AXI. Como siempre, todo esto es negociable. Tú puedes hablar con el dueño del camping, ver si te deja precio AXI una parcela más grande porque ya las tiene todas completas, o negociar un precio, pero no están obligados, ¿vale? Ellos están obligados a tener las parcelas AXI, las más pequeñas, que si tú llegas con la tarjeta te la van a dar, pero si esas parcelas están completas no están obligados a darte otra. Lógicamente, si tú negocias con ellos, pues seguramente consigas algo. Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Realmente compensa la tarjeta AXI? Bueno, pues depende del tipo de turismo itinerante que tú hagas. Si tú te mueves solo en Semana Santa y en agosto, ya te digo que la tarjeta AXI no te va a interesar, porque justo en esos periodos casi ningún camping acepta la tarjeta AXI. Si te mueves a lo largo de todo el año con la caravana, pues sí te va a interesar.
De hecho, la media es que con una o dos acampadas ya amortices el precio de la Axi. O sea, con lo que te ahorras en un solo fin de semana o en dos, depende del camping, ya estarías pagando el precio de la Axi. Bueno chicos, pues nada, espero haber resuelto todas las dudas que teníais sobre la guía Axi. Espero que os hayan resultado útiles. Y como siempre, pues si me he dejado alguna cosa en el tintero o se os ocurre algo que yo no he planteado en este vídeo, para eso tenéis la cajita de comentarios aquí abajo. Comentáis lo que sea, que yo en 2-3 días normalmente os suelo responder las dudas. Pues nada chicos, espero que os haya gustado y como siempre os digo, nos vemos de camping. Y si es un camping Axi, pues más baratito.